Hola niños, en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro tema número 6, nuestra sesión de aprendizaje número 6 en el curso de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que corresponde a reconstrucción nacional. Nos motivamos con esta frase: el talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno de nosotros. Este esfuerzo que tienes que hacer por estudiar, no hay barreras, ¿no? No debe haber barreras, el estudio debe ser constante. Y eso va a traer muchas recompensas. Así que dale dedicación, dale tiempo y ponle mucho de empeño de tu parte. Muy bien, ahí tenemos reconstrucción nacional. Hemos visto anterior lo que es la guerra con Chile, ¿verdad? Entonces, la reconstrucción nacional se va a dar después de esta guerra con Chile, ¿no? Supuestamente vamos a reconstruir el país, ¿no? Va a haber gobiernos, gobernantes que van a buscar reconstruir. Recuerda que los chilenos habían dejado en bancarrota, habían destruido, quemado nuestra biblioteca nacional, nuestro diario nacional, y había necesidad de generar su reconstrucción, ¿no? Vamos con nuestro tema. Aquí tengo un esquema que lo tienes que copiar en tu cuaderno y también me lo vas a enviar juntamente con la tarea, ¿no? ¿Cómo inicia la reconstrucción nacional? Primero vamos a identificar, la reconstrucción fue un periodo, acá coloco, mira un dato, fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico, entre las guerras civiles de 1884, 85 hasta el 95, ¿no? Donde la República Peruana inició su resurgimiento económico, político y social. Tenemos a los principales gobernantes, ¿no? Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, que tuvo dos gobiernos, un gobierno transitorio de Morales Bermúdez, y finalmente va a cerrar esta reconstrucción nacional con el llamado gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Se coloca dos veces a Cáceres porque tuvo dos periodos. Este fue el más corto porque va a haber, va a haber, digamos, contradicciones, ¿no? Entre los caudillos de esta época, ¿no? La reconstrucción nacional también va a ser conocida en algunos libros como el segundo militarismo, ¿no? Se va a dar del año 1884 a 1899. Inicia con el retorno del caudillaje militar a cargo de el señor Miguel Iglesias, de ese señor, que, digamos, va a iniciar, pues, la llamada reconstrucción, ¿no? Ahora, vamos a entender a este señor con algunas obras, algunos hechos que es importante que entendamos, ¿no? Por ejemplo, Iglesias explotó mucho para reconstruir la patria, sobreexplotó al indígena, ¿no? A través de la tributación. Producto de esa tributación, que hoy también damos todos los peruanos, se va a generar una rebelión a cargo de Marián Pedro Atusparia, más conocido como la rebelión de Atusparia. Indígenas de la región de Ancash, de Huaral, van a generar la más grande rebelión en contra de este señor, ¿no? ¿Por qué? Por justamente porque este señor quería que, digamos, haya ingreso exprimiendo al indígena, que era muy pobre, ¿no? Entonces se generó esta gran rebelión. ¿Qué vamos a tener
¿En qué hechos importantes se va a dar en el gobierno de Iglesias? Por ejemplo, aquí vamos a tener el nombramiento, va a nombrar Iglesias como director de la Biblioteca Nacional. ¿A quién? A Ricardo Palma, llamado el bibliotecario mendigo. Aquí se va a producir el sacrificio también de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Con el mal de la verruga, él se va a inyectar el mal para que sus demás compañeros vean cuál es el proceso y poder, digamos, generarle una cura, ¿no? Quien, digamos, va a sacarlos del poder a Miguel Iglesias va a ser Andrés Avelino Cáceres, este señor, mira. Cáceres en su momento, en la lucha que tuvo en la campaña de la Breña, ¿no? En la guerra con Chile, este señor se alió con el pueblo, ¿no? Para llegar al poder. El pueblo lo llevó al poder, dijo, oye, sí, que este señor ha luchado. Pero cuando llega al poder se olvida del pueblo. Y eso hay que condenarlo, ¿no? Este señor se olvida del pueblo. Por ejemplo, ¿qué hizo en su primer gobierno? Para llegar al poder hizo una alianza entre su partido constitucional y los civilistas, ¿no? Y llevó a la debacle, ¿no? Hizo un contrato, el llamado el contrato Grace, que fue el contrato más escandaloso de la época. ¿Por qué? Porque para cancelar la deuda externa que se tenía, ¿qué hizo? Entregó a los ingleses una concesión por 66 años de controlar nuestros ferrocarriles, imagínate. Y en este tiempo, ¿por qué era importante para los ingleses los ferrocarriles? Porque por ahí van a trasladar todo lo que corresponde nuestras riquezas que teníamos, riquezas en minerales, riquezas guaneras, recursos naturales que fueron saqueados y llevaron por los ingleses. Los ingleses, por tanto, van a explotar nuestras riquezas a través, pues, de su compañía Peruvian Corporation, ¿no? Que era de capital inglés. Aquí va a haber una contradicción y vamos a tener, pues, el discurso del gran Manuel González Prada, el primer anarquista de la época, con su discurso del politeamo. ¿Qué se trata ese discurso? Léelo, te doy un fragmento que dice, jóvenes, ¿no? Viejos a la tumba, jóvenes a la obra, por ejemplo, ¿no? En este discurso. Pero te recomiendo que lo leas para que puedas ilustrarte un poco más. Luego del primer gobierno vamos a tener un gobierno transitorio de Morales, Remigio Morales Bermudas, ¿no? Va a estar, Prada va a fundar su partido Unión Nacional y ¿cómo se llama? Remigio Morales Bermúdez ¿qué podemos hablar de este señor que, por ejemplo, va a establecer un habeas corpus que va a garantizar la libertad personal del individuo? No trascendió mucho, por lo que, de nuevo, en nuestro pueblo tan, digamos, muy, como actualmente pasa, muy creyente en el populismo, Cáceres vuelve a relanzarse ya con nueva oratoria, diciendo que él, él es el que va a salvar al pueblo, va a generar, digamos, que nuestro país avance, el pueblo creyente, como siempre, pues vuelve a elegirlo, ¿no? Y en las elecciones de 1894 vence y también era el único candidato, ¿no? Entonces, de nuevo, ingresa al poder, pero fue un periodo corto, del 94 al 95. Su gobierno duró 6 meses porque vino la revolución
pierolista, ¿no? Contra el segundo gobierno, ¿no? No va a permitir que Cáceres siga gobernando. Y así que Nicolás de Piérola se hace llamar el califa y hace una coalición llamada la Coalición Nacional. ¿Esta coalición qué era? Era la unión del partido civil con su partido que él había formado, el Partido Demócrata. La unión de estos partidos más el apoyo de las mujeres indígenas, más el apoyo de montoneras, de guerrillas, van a lograr sacar del poder a Cáceres, ¿no? Ya en el gobierno de Piérola, cuando Piérola ingresa a gobernar en el año 1895, establece reforma, ¿no? Como por ejemplo la reforma de las elecciones, ¿no? Le da un poder al poder electoral, como hoy lo tiene la OMPE, ¿no? Donde hay elecciones, un poder que mira los partidos políticos, cómo son financiados. ¿Quién lo establece? Piérola, por ejemplo, ¿no? Hasta hoy en día. Otra reforma económica fue que establece la compañía recaudadora de impuestos, ¿no? Y le da valor a nuestra libra peruana de oro, ¿no? Lo que llamamos los incas, ¿no? Entonces, eso tenemos, pues, vamos con nuestro material para profundizar lo que estoy exponiendo y usted tiene que leer también su libro, ¿no? Vamos con, entonces, aquí tenemos, mira, Reconstrucción Nacional. Ya hemos hablado de estos procesos. Vamos con las preguntas, ¿no? ¿Con qué gobierno se inició el segundo militarismo? Que recuerda, ya te he dicho, la Reconstrucción Nacional también va a ser conocido como segundo militarismo. Va a iniciar con el señor Miguel Iglesias. Número 2, ¿dónde y por qué estalla la rebelión de Atusparia? ¿Dónde estalla? En Ancash, Huaraz. ¿Por qué? Por el tributo que, digamos, se pedía al indígena, ¿no? El indígena pobre tenía que tributar. Número 3, ¿cuáles fueron los principales acuerdos del contrato Grace? La entrega por 66 años de nuestros ferrocarriles. Número 4, ¿qué partidos conformaban la coalición nacional? El Partido Civilista y el Partido Demócrata, ¿no? Aquí ponemos. Vamos a trabajar en clase, vamos a rellenar con estos cuadrados de aquí. Se enfrentó a la coalición nacional en una guerra civil. ¿Quién se va a enfrentar? El partido de Andrés Avelino Cáceres, que se llamó Partido Constitucional. Entonces, esto colocamos aquí, Partido Constitucional. La etapa de reconstrucción nacional inicia con el gobierno de Miguel Iglesias, ya te expliqué, aquí colocamos Miguel Iglesias. Por la implementación de la contribución personal, o sea, el tributo, es que estalla la rebelión de Atusparia, recuérdalo bien, aquí está, Atusparia en Ancash. El problema de la deuda externa se pudo solucionar, según Cáceres, con la firma del contrato Grace, pero no se solucionó nada. El Partido Demócrata y el Partido Civil integraban la coalición nacional dirigida por Piérola. La administración de nuestras líneas ferroviarias estaba a cargo de la Peruvian Corporation, que era de interés, bueno, estaba dirigida por los ingleses, ¿no? Aquí colocamos. Vamos con nuestras claves respectivas. Dice, durante el gobierno de Miguel Iglesias estalló la rebelión de Atusparia en la región de Ancash, letra D. Se le conoce como el bibliotecario mendigo. ¿A quién? A Ricardo Palma. Letra A. La firma del contrato Grace se estableció con los acreedores ingleses. Letra D de dedo.
¿Por qué surgió el segundo militarismo? Por la incapacidad de la oligarquía para dirigir directamente al gobierno, letra de dedo. El capitalismo inglés se aprovechó de la situación económica del Perú después de la guerra con Chile para controlar los primeros medios de producción peruanos a través de ¿qué? El contrato Grace, letra A. Número 6. Para solucionar el problema de la deuda externa se firma el contrato Grace durante el gobierno de Cáceres, letra D. 7. No tiene relación con el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Cuál de estas? Contrato Dreyfus, letra E. Los civilistas y peronistas se aliaron contra Cáceres formando la llamada Coalición Nacional, letra C. En 1890 se constituyó la empresa International Petroleum Company, ¿verdad? Encargada de administrar los términos del contrato Grace, ¿no? No, Internacional Petroleum, no, perdón, acá hay otra clave. Peruvian Corporation, acá es petróleo, letra B sería entonces. No se vayan a confundir, letra B es la número 9. La número 10, Nicolás de Piero la enfrenta a Cáceres empleando ¿qué? El apoyo de las montoneras, ¿no? Y las guerrilleras, ¿no? Todo esto va a sumar, más la coalición de los partidos, tanto civiles y peronistas, ¿no? Esta es la tarea, me copias el esquema y me envías la tarea correspondiente. Nos vemos en la siguiente clase.